Hijo, del Espíritu Santo. Señor, haz mi instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolar, no ser consolado, comprender, no ser comprendido, amar, no ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonándose es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. Bien, muchachos, pongámonos en contexto. Mirábamos y hablábamos el día de ayer del paso número 2, que era la estimación de tiempos, cronogramas de trabajo, y cómo podíamos definir un tiempo prudente para lo que era nuestro proyecto. Hablábamos de un juicio de expertos, que se reunió un grupo de personas para poder tomar la decisión basándose en experiencia de muchos años. Había también una forma de estimar el tiempo en base a los rendimientos, en base a las horas hombre, en base a los metros cuadrados o metros cúbicos o metros lineales que pudiese desarrollar una persona o un trabajador, que era la más cercana, ¿no? Así como había otra que era basándonos en proyectos anteriores. Y por último, vimos una última técnica para poder estimar el tiempo en un proyecto, y era por medio del método PERT, que nos hace una propuesta de la opción más realista, una opción optimista y una opción pesimista. Y por medio de una pequeña fórmula estimábamos el tiempo probable que pudiese durar un proyecto. Sin embargo, hablábamos de contingencias, hablábamos de tiempos extras que se deberían de pedir. Con esto yo les decía al finalizar la clase del día de ayer que no se puede dar un porcentaje en el cual uno pueda decir, ok, el 10% del tiempo que usted estimó va a ser el tiempo extra que usted va a pedir. No, eso no se puede dar, porque va a depender de cada uno de nosotros y de la experiencia que tengamos en el desarrollo de un cronograma de tiempo. Bien, ahora nos interesa la unidad 3, el paso 3, que es la, perdón, que es la curva de uso de los recursos. ¿Por qué es importante la curva de uso de los recursos? Pues básicamente, muchachos, para que nosotros podamos definir cómo se va moviendo el dinero en relación a nuestro proyecto. Este, además de eso, es para poder gestionar fondos previamente según la necesidad de X o Y compra, como usted le estimó en su cronograma. Bien, para desarrollar la curva de uso de los recursos, se necesita varias información. Se necesita el precio unitario por cada una de las actividades que usted tiene en su proyecto, así como se necesita el cronograma, porque ya vamos a ver cómo se desarrolla y se trabaja lo que es una curva de uso de los recursos. Vamos a decir que la gestión de costos consiste en organizar todos los recursos financieros del proyecto para completar y lograr los objetivos dentro del presupuesto aprobado para ello. Para cumplir con este precepto es necesario realizar una serie de procesos de planificación. Obviamente la planificación siempre va a estar dada en una formulación de proyecto. Estimaciones. Les hago una pregunta, jóvenes. ¿El presupuesto realmente es el valor del proyecto o podría variar? Podría variar y, bueno, de hecho la palabra es un presupuesto. Estamos suponiendo Muy, cómo, previamente a construir, estamos suponiendo cómo podría comportarse. Pero en realidad podría muy variar. bien, Elder. Así es. Por eso usted estima, ¿cierto? Analiza, prepara y coordina con los otros procesos de la gestión del proyecto. Ahora bien, ¿creen ustedes que pueda darse el caso en un presupuesto, en una estimación del valor de un proyecto, que usted en una actividad no le vaya muy bien? ¿Cree usted que puede darse el caso? No le vaya muy bien hablando económicamente, es decir, invirtió más de lo que inicialmente tenía presupuestado en su ficha de costo. ¿Cree usted que ese caso se pudiese dar? Sí, ingeniero. ¿Por qué, Esdras? A veces es por una mala planificación, un mal, Bien. o sea,
Un mal O hablemoslo, presupuesto, pues, hablemoslo en palabras fáciles, no conocemos la actividad, pues, ¿cierto? correcto. Ingeniero, y fíjese que ya que toca ese punto, la empresa donde yo estoy ahorita, la remodelación que están haciendo una empacadora, estábamos sacando el dato de lo que se ha gastado hasta el momento y obtuvimos un 30% del valor presupuestado en pérdidas en una losa que se hizo, porque, perdón, en una rampla, porque se demolió 2 veces esa rampla, porque a petición del cliente no le parecía, no era aprobada por el cliente, y entonces se hicieron todos esos gastos y al final, hasta la tercera vez que se hizo, ya el cliente la aprobó y entonces eso fue pérdida bastante. Pero me nace una pregunta, Esdras. ¿Cómo es que el cliente no le satisfacía las necesidades? Porque lo que se le había planteado a él, o sea, a medida que ellos iban haciendo, se iba haciendo todo el proyecto, pues surgieron nuevas cosas, nuevas actividades y el cliente miraba de que no era su parecer, o sea, según él, lo que ponía él de excusa es de que el fácil acceso a la empacadora no coordinaba bien eso, pues no cuadraba, entonces no lo aprobaba. Ya le cedo la palabra a Luis, pero entendería yo en ese caso, Esdras, que hay planos previamente aprobados. Hay Correcto, planos de detalles previamente aprobados que tanto el contratista como el cliente o dueño del proyecto están al tanto de que se va a desarrollar de esa forma. correcto, pero al final no sé por qué se dejaron ahí dominar por el cliente y Qué lo raro. complacieron a él, pues. Miren, jóvenes, pasa algo, Esdras y muchachos, con esta cuestión. Vamos, se me fue un poco la idea de lo que quería mencionar. Cuando ya hay, lo primero es que en una remodelación, muchachos, las remodelaciones son más difíciles que un proyecto nuevo, ¿saben? Sí, más caras más bien. Es más caro, exacto, Esdras, porque ¿qué pasa? En un proyecto nuevo usted empieza desde cero y desarrolla, pero en una remodelación usted no sabe con lo que se va a encontrar cuando empiece a picar una pared, o cuando empiece a levantar un porcelanato o un piso, o cuando levanta la estructura de techo. Y eso lo absorbe uno. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? En las remodelaciones, el factor de sobrecosto debe de ser mayor. Chivas se olvidan de nosotros, Ricky. Chivas se Perdón, olvidan de Kelvin, no sé nosotros. si se le habilitó el micrófono, Kelvin, o está participando en algo. Ah, se me activó en el discurso. Dale, tranquilo, tranquilo. Entonces, lo que les decía, eh, en una remodelación mínimo un 40% de sobrecosto, porque no sabe lo que se va a encontrar. Ahora, pasa el caso siguiente, cuando satisfacemos las necesidades del cliente. Ojo, muchachos, está bien en dado caso de que usted quiera que ese cliente lo recomiende. Está bien, es satisfacer las necesidades, pero no es lo que el cliente quiera, es lo que se quedó establecido en el contrato. Si no hubo contrato, ahí sí tenemos riesgos, pero no vamos a satisfacer lo que el cliente quiere. Y después uno dice, ay, pero es que él me dio el trabajo y uno se toca el corazón y dice, sí, le voy a abrir esa puerta ahí, esa ventana y le voy a instalar la ventana por el mismo valor. No, la regla de todo proyectista es que usted, si va a mover un tomacorriente, tiene que cobrarlo. No se cumple a veces, no se cumple, pero es la regla de todo proyectista. Luis, disculpe. Sí, ingeniero, el comentario que iba a hacer era justo el que hizo usted, que si sea ningún proyecto arranca sin la aprobación del cliente, entonces ahí habría que analizar, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Sí, de acuerdo, así es. Habría que ver qué fue lo que sucedió en ese proyecto, porque que me diga nuestro compañero Esdras de que la construyeron una vez, una segunda vez y hasta la tercera función, eso está como aquel de los penales, ¿verdad? Que todos ustedes vieron aquel la semana pasada, que como que Ah, fue, sí, hombre. ¿verdad? Uy, hombre, ese hombre fundido en una lota lo habían de dejar. Entonces, ¿a qué voy? Eh,
Para mí, si usted quedó establecido de cuáles iban a ser los niveles, cuál iba a ser el tipo de concreto, el armado, el acabado, inclusive qué fecha se iba a fundir, si no quedó como el cliente quería y fue lo que él pidió y lo que él aprobó, tiene que pagar por el cambio. No debería de, imagínese un 30%. Vale más que es en una actividad nada más, ¿no? Era mi pregunta. De que uno Sí, puede perder una actividad. Esdras, perdón. sí, sí, solo era ahí en esa actividad nomás que se perdió ese 30%. Pero es que igual, ingeniero, así como usted lo comenta, también a veces uno no toma en cuenta, no hace bien los levantamientos, porque otra parte también ahí, justo en esa remodelación, al momento que se fue a hacer la inspección, iban a tomar en cuenta hasta cierto punto una pared de 3 hiladas de bloque para posteriormente ahí fundir unas columnas y montar una estructura de lámina, seguirlo forrando con lámina para el área de Sí, un portón ahí. Y al momento que quisieron trabajar en esa pared existente, solo la tocaron y se venían para abajo los bloques. sí, Entonces se tocó volver a hacer eso y eso no estaba dentro del presupuesto. sí. Sí, miren, ¿saben qué pasa? Es que eh, los proyectos de remodelación es bien complejo y el cliente tiene que dejarlo claro uno y decirle de que van a haber obras adicionales relacionadas al estado actual de cómo está la obra, ¿no? Por lo que decía nuestro compañero, usted no se iba a poner a tocar y revisar cada uno de los bloques, no, porque usted lo mira y establece que está bien o que podría resistir. Sin embargo, se pueden dar casos, ¿no? Una remodelación, muchachos, es muy compleja, al punto que es más difícil que un proyecto nuevo. Voy a poner un ejemplo, vaya, facilito. Me buscaron hace un par de meses para cambiar un techo. Listo. Se contemplaron todo el movimiento eléctrico, el desmontaje de lo que estaba y el nuevo levantamiento. Se instaló el techo, excelente, nítido. Al rato me llama la dueña de la casa y me dice, ingeniero, fíjese que no tengo luz. Sí, yo digo, ¿cómo no va a tener luz? Si los breakers y todo quedó bien. Resulta que uno de los pernos de los tornillos para techo había perforado un cable y había hecho un corto. ¿Lo podía usted estimar extra dentro de su presupuesto? No, ingeniero. No, ¿verdad? Ay, entonces así son las remodelaciones. ¿De acuerdo? Hay que cubrirse mucho en las remodelaciones. Otro proyecto, resulta que cuando estábamos haciendo la remodelación y empezamos a cambiar los aparatos hidrosanitarios, resulta que la tubería era de cobre. ¿Se imaginan ustedes? Ajá, y los adaptadores para esa tubería. Era una casa muy antigua, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con esto? Que la gestión de los recursos y de los costos implican manejar efectivamente el costo del proyecto. Para esto es necesario planificar los recursos involucrados, estimar cómo los vamos a ir utilizando, preparar el presupuesto del proyecto, manejar el flujo de caja. ¿Por qué a veces es importante manejar el flujo de caja? Porque ningún proyecto debe de quedarse sin efectivo, muchachos. Entonces, ¿qué hacemos muchos proyectistas o qué hacemos muchos ingenieros? Venimos y nos pagan en efectivo la estimación. Recibimos, entonces venimos nosotros y empezamos a pagar todas las deudas nuestras. ¿Qué tarjeta? ¿Qué esto y lo? Entonces, ¿qué decimos? No, entonces yo voy a pagar con mi tarjeta los materiales. Ah, está bien. ¿Y cómo paga la mano de obra? Entonces, eso es gestionar de forma inteligente, de manera efectiva, lo que son los recursos. Y esta herramienta de la curva S, pues se trata de una representación gráfica del uso de los recursos en función del tiempo. Entonces, para poder desarrollar esta curva necesitamos el cronograma. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se maneja una curva de uso de los recursos. Si ustedes se fijan en el eje de las X o en la parte horizontal o inferior, tenemos lo que son la duración de nuestro proyecto.
Y en el eje de las Y tenemos lo que es el presupuesto. Si nos fijamos, es una curva acumulativa, ¿de acuerdo? Pero recordemos algo, esto usted lo desarrolla a inicio o previo a que comience su proyecto. Entonces usted va a saber que en el mes 6 aproximadamente usted tiene que andar ejecutando cerca, vamos a ver cuánto dice ahí, de 5 millones. No logro leer muy bien. O esto nos sirve a nosotros para saber cuánto tenemos que ir ejecutando conforme va avanzando el tiempo. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Si usted en el mes 6, su proyecto dura 12, usted está invirtiendo más de lo que tenía planificado. ¿Por qué creen ustedes que pueda suceder eso? ¿Por qué pudiese suceder eso? Un desastre natural afecta la obra. Una situación que no estaba contemplada dentro de sus costos, Fernando, y que le ha afectado su obra y que le ha implicado que atrasos. Muy bien, puede ser el caso. O también puede darse la situación de que vale, voy a poner un ejemplo. Hace poco un proyecto, creo que se los comenté a ustedes, que había caído en multa el contratista porque no había cumplido en tiempo. Bueno, no cumplió en tiempo. Pero resulta que el porcelanato que fue aceptado en el proyecto venía de China. ¿Y cuánto creen ustedes que se tardó en venir de China? Más del 50% del tiempo del proyecto. Entonces, ¿qué pasa usted como proyectista? Cuando usted va a instalar porcelanatos en el mes 9, póngale. ¿Usted cuándo lo debe de comprar? ¿Lo debe comprar en el mes 8 o en el mes 9 o cuándo? Por lo menos en el mes 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y por eso puede darse el caso de que ustedes tengan un flujo mayor de efectivo en un mes, aunque no lo tengamos presupuestado, porque hicimos una compra anticipada. ¿Por qué? Por lo que se va a tardar ese material. Otro ejemplo, en un proyecto una vez nos solicitan instalar linóleo en un piso y el linóleo tardaba 3 meses en venir a Honduras y el proyecto duraba 2 meses. ¿Qué hacíamos? Pero el detalle es que nos dimos cuenta hasta que habíamos empezado el proyecto. Entonces lo que hicimos fue generarle una alternativa al contratante de un piso completamente diferente de madera. Se busca soluciones. ¿Qué ocupamos para desarrollar la curva de S de los recursos? La estructura de glose de trabajo, que es eso, son todas las actividades que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Cronograma, sí, porque nos define el tiempo de la misma, las restricciones, de acuerdo. Técnicas, estimación de costos, y son muy parecidas a las estimaciones de tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? La curva S de los recursos. Ahí están los documentos que se ocupan, el cronograma, el EDT, las restricciones. Y empecemos con las técnicas. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con la lectura en estimación de costos? Joy, el Gracias, costo Esther. total del proyecto se estima generalmente durante la fase de inicio, fase de diseño, cuando se trata de un proyecto de cooperación internacional, en la cual se aprueba el presupuesto. En esta fase, la información de costos está llena de supuestos que requieren una revisión en detalle para asegurar que se pueda iniciar la implementación del proyecto con un presupuesto realista. El gerente del proyecto tiene la responsabilidad de hacer la revisión del presupuesto para determinar si los supuestos y las estimaciones originales aún son válidos. Gracias, Esdras. Ahora, muchachos, consultas. ¿Por qué al inicio tenemos tantos supuestos? Y lo que pasa es que al tener tantos supuestos, eso se infla el valor del proyecto. Y de ahí, por ejemplo, puede venir alguien y le va diciendo que usted está sobrevalorando el proyecto. Y no es nada de sobrevaloración, sino que usted está contemplando contingencias, usted está contemplando supuestos. Pero ¿por qué al inicio tenemos tantos supuestos? A ver,
¿Por qué usted tendría tantos supuestos al inicio? porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Porque estamos iniciando y no tenemos mucha información correcta. Estimación análoga consiste en usar los valores históricos de los proyectos concluidos. Esta información debe ser analizada en función de las diferencias que puedan existir con el proyecto actual. La estimación por analogía se utiliza frecuentemente cuando la cantidad y la calidad de la información detallada sobre el proyecto son limitadas. Son limitadas. Esta técnica es más fiable cuando los proyectos anteriores son similares, de hecho, y no solo en apariencia. Y las personas o grupos que preparan la estimación tienen la experiencia suficiente en proyectos similares. A ver, una vez después de haber leído lo que es una estimación análoga, ¿qué pensamiento tenemos de esta estimación, muchachos? A ver, me nace una duda y dice que son datos históricos. Obviamente, al ser datos históricos, tienen que actualizarse los valores, tanto de materiales como de mano de obra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede servir? Sí, sí puede servir. Volvemos a lo que discutíamos el día de ayer, que ningún proyecto es igual. Se parecen, sí, se pueden parecer mucho, pero nunca son iguales. Entonces, tendríamos muchos supuestos o tendríamos muchas contingencias al utilizar una estimación análoga. Determinación de tarifas. Implica usar las tarifas de costos unitarios, tales como las del personal por hora, los servicios y los materiales por unidad, correspondientes a cada uno de los recursos a fin de estimar el costo de la actividad. ¿Qué es, en pocas palabras, la estimación por tarifa, jóvenes? Jason, ¿qué es, en pocas palabras, la estimación por tarifas? Joaquín, ¿qué es, en pocas palabras, la estimación por tarifas? Junior, ¿qué es la estimación por tarifas? Ingeniero, Díganme. básicamente la estimación por tarifas eh, sería pues la multiplicación que hacemos de los rendimientos por la cantidad de obra, ¿no? Nuestras fichas de costo, ¿verdad, Luis? Sí, básicamente lo. Eso, sencillo, muchachos. Ahí a lo que les pregunté. ¿No sería cuánto dar una idea básicamente de cuánto costará algo, basándome, Sí, claro, en las tarifas que así conocemos? es, Jorge. Así es. Basándonos en lo que usted ha calculado, en lo que usted estima, en base a materiales, en base a mano de obra. Esa es una determinación por tarifas. Entonces, ese dato nos va a dar a nosotros una información un poco más real, ¿no? Un poco más clara. Ahora, también existe la estimación a base de precios índices. Se trata de utilizar índices que determinan el costo unitario de un bien o servicio en relación con los materiales, los equipos y el personal que se requiere para completar una unidad de trabajo. En pocas palabras, jóvenes, ¿qué es una estimación en base a índices o precios índices? Es que ustedes vienen y estiman, por ejemplo, ustedes construyeron una vivienda y lo buscan para construir una vivienda muy similar. Entonces usted dice, ok, en todas mis actividades de cimentación, yo tengo por, por valor de la sumatoria de todas las actividades de estimación, 10 lempiras. Ok, ¿y cuánto equivale los metros cuadrados del proyecto que realicé? 50 metros. Entonces nos basamos en metros cuadrados y precios de, de actividades completas. Vamos, les voy a poner un ejemplo.
Déjenme buscar un presupuesto por acá. Y fíjese que he visto que ese es muy utilizado en varias empresas. Bastante utilizado, Luis. De hecho, el más utilizado diría yo. Sí, porque le permite hacer una estimación bastante rápida, ¿no? Sí, Ahorita le voy a correcto. compartir. Bien. ¿Pueden ver en la pantalla el librito de Excel, muchachos? No, ¿No? sí, ¿Policía? Sí. ahora sí. Ok, entonces, ¿qué es un presupuesto en base a precios índices? Entonces viene usted y dice, ok, preliminares. La resume en este valor, en el total. Movimiento de tierra. Lo resume en esto, ¿no? Cimentaciones. Estructuras. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice usted? Bueno, si yo para una vivienda de 71 metros cuadrados, muy fácil, una línea de 3, 71,90 metros cuadrados, en cimentación se invierte en 68,683,01 lempiras. Ajá, y tengo una vivienda de 102,32 metros cuadrados. ¿Cuánto ocuparé de estimación? ¿Cuánto ocuparemos? ¿Me captan la idea de que es una estimación de costos en base a precios índices? Sí, ingeniero. Y de hecho, Sí. como dice Luis, es bien utilizado. De hecho, nosotros eh, en la clase de costos trabajamos con con índices, varias actividades. O sea, ¿cómo le digo? Analogamos una actividad hacia otra. Por Ujú. ejemplo, columnas con vigas, como son parecidas. Entonces, hacíamos eso. Y digamos, Luis, que se acerca mucho al valor, ¿no? Sí, sí, Es muy fácil porque usted ya tiene un presupuesto. Ojo, eso sirve cuando las construcciones o los proyectos que van a llevar a cabo son muy similares, ¿cierto? No es que usted va a hacer una evaluación en base a precios índices de una carretera con un edificio. No, ahí estamos completamente erróneos. Lo hacemos cuando trabajamos de edificio a edificio, de vivienda a vivienda, de carretera a carretera, porque son estimaciones de costos en base a proyectos muy similares. Listo, con el dato de las estimaciones en base a índices. Ingeniero, una consulta. No sé si cabe aquí dentro de esto una práctica eh, que he escuchado bastante últimamente y es que ahora se habla de un precio global por metro cuadrado. Lo he escuchado bastante en cuanto a vivienda, Sí. ¿Y a cuánto está que el metro cuadrado, Luis? para una planta he escuchado que ronda entre los 16,000 y 19,000 empiras por ahí. Y fíjese que todavía hay gente que lo construye por 12, Luis. Úpale, pero ¿será Sí, que es fuerte, ¿eh? ahí quién sabe cómo le vaya? Fíjese, Luis, que para tomar una referencia, sí, es utilizado. El detalle que cuando hablamos en base a metro cuadrado, valor por metro cuadrado, influye mucho los acabados, ¿cierto?
Porque van a haber viviendas, Luis y compañeros, que le van a pedir lámparas carísimas, por poner un ejemplo. Le van a pedir detalles de cielo falso costosos. Entonces, eso influye, pero es muy utilizado. ¿Sabe cuándo se ocupa mucho ese valor? Cuando usted va a solicitar una garantía. Entonces todavía no tiene el dato real. Entonces, no, vamos a irnos con un valor de precio por metro cuadrado alto. Póngale 20.000 lempiras por metro cuadrado de construcción. ¿Cuántos metros cuadrados hay? 200. Y multiplicamos 20.000 por 200, ese es el valor del proyecto. Y estimamos el 2% de la garantía. El 2% del valor de ese proyecto. Y sí, es válido, Luis. Correcto, se utiliza mucho. Eh, inclusive, creo que se cierran muchos contratos en base a eso. O tal vez no contratos, muchas ideas de generar un proyecto en base a ese dato. Todas esas técnicas de costos se pueden abordar utilizando un enfoque descendente o uno ascendente. Un enfoque descendente se inicia en el nivel de los objetivos o la meta del proyecto y consiste en partir de un presupuesto determinado y desagregarlo teniendo en cuenta los componentes y las actividades del proyecto. En otras palabras, busca averiguar cuánto se puede lograr con un presupuesto fijo. El enfoque ascendente, en contraposición, se inicia en el nivel de las actividades. Ahora, eh, en todos los proyectos de construcción vamos a tener, como se lo dije hace un par de días, varios modelos de contrato. Un contrato, jóvenes, por precio unitario y un contrato puede ser de suma alzada. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? A ver. ¿Cuál es la diferencia? Que el de suma alzada ya está establecido el precio que se va a manejar. Y en el de costo unitario, que es el que preferimos y se usa normalmente, es donde eh, hay un margen pues para moverse en cuanto a precios. Así es. Luis, y además de eso, el de suma alzada es aquel contrato en el cual usted tiene muchísima información del proyecto. No hay nada que queda en el aire. Todo está bien dado. Tiene toda la información para que usted pueda decir, ok, esto vale 10 lempiras. Y ojo, Luis y compañeros, ustedes no pueden aumentar el valor del proyecto si usted calcula mal la cantidad de paredes. ¿Cierto? Sí, Diferente en el de... Se va. ese ahí, como dice usted, tiene que estar bien claro todo, si no, corre bastante riesgo. Y el de precio unitario, pues como su nombre lo dice, se cobra en base a una unidad. Y si hay más unidades de las que estaban inicialmente establecidas, se van a pagar y se deben de cobrar. Clasificación según el grado de uso. Existen los costos los fijos, que vienen siendo los materiales, que vienen siendo la mano de obra, que viene siendo la herramienta menor, que viene siendo la maquinaria. Son todos aquellos valores que usted necesita para poder terminar una actividad y que son constantes independientemente del nivel de la actividad o del proyecto. Es decir, que usted no lo va a poder cambiar. Ahora, los costos variables son los que varían en forma proporcional de acuerdo con el nivel de uso o actividad. Pero es más importante definir la clasificación según su asignación, lo que hemos hablado bastante en nuestra clase. Costos directos y costos indirectos. Costos directos, el valor neto del proyecto. Costos indirectos son todas las utilidades, las contingencias, la bodega, la papelería, comunicación, entre todas aquellas situaciones que usted considere que son necesarias para poder desarrollar su proyecto. Ustedes en otras clases sacan los costos directos e indirectos, ¿verdad, muchachos? ¿O no? Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién me apoya con la lectura de contingencias?
Dice contingencias. Mientras mayor sea la incertidumbre sobre el estimado de los costos del proyecto, mayor será la necesidad de contar con contingencias o reservas. Esto permite evitar sorpresas cuando el proyecto está en la fase de implementación y se descubre que el costo estimado está muy por debajo del costo actual. El monto de presupuesto asignado a contingencia puede variar según el método que se use, como los análisis estadísticos o datos de la experiencia ganada en proyectos similares. Las reservas para contingencias solo deberán usarse para cambios no planificados en el alcance y el costo del proyecto. Se considera una buena práctica que el gerente del proyecto obtenga aprobación antes de utilizar esta reserva. Gracias, Edwin. Jóvenes, y si ustedes a mitad del proyecto se dan cuenta que no van a salir con los costos, ¿qué hacen? Pues aunque nos duela, tenemos que comunicarlo. Sería lo más ideal, ¿no? Porque si seguimos más nos hundimos. Puede ser una opción. A ver, Sacrificar Franz, utilidad, hijo. ¿perdón? Sacrificar nuestra utilidad. Claro, Ivo. Y eso va como en el banco. O sea, si usted no sale con el costo directo de su proyecto, tiene que sacrificar su utilidad, las contingencias y todo lo que esté establecido, porque usted firmó un contrato diciendo que iba a cumplir por ese valor. Fíjense que a veces la inexperiencia nos hace pecar y nos hace pecar por desconocimiento, digamos. Lo que pasa es que a usted no le van a decir, ay, fíjese que lo siento mucho porque no sabía, no. Hubo una vez que estábamos desarrollando un proyecto en Ceiba, cuando lo cotizamos y realmente fui yo, dos experiencias tuve, ya se las voy a contar. Cuando lo cotizamos o cuando lo coticé o desarrollé los costos en aquel momento, era un muro perimetral. El muro perimetral era todo completo, ¿no? Zapatas, soleras, sobre cimiento, paredes, una baranda que llevaba unos detalles en los castillos, entre otro montón de cosas. Entonces resulta que mi cálculo lo puse por 900 lempiras, algo así. Y el muro realmente valía cerca de 2100 lempiras. El metro lineal. Y era un cementerio que se estaba construyendo. Bueno, llegó el momento de decir, fíjese que cuando empezamos a revisar con el ingeniero residente, no, esto no me da. No lo hago por menos de 2100 lempiras. Imagínense qué hicimos. Pues gracias a Dios había buena relación con el ingeniero supervisor y el ingeniero supervisor aceptó un cambio en el diseño del muro, siempre con altos factores de calidad y cumpliendo con la necesidad de un cerramiento de perímetro. Ahí se pudo solucionar. Porque se buscan alternativas. Pudo llegar el caso que el supervisor dijera, no, lo siento mucho, mire cómo resuelve. Y yo quiero el muro tal cual como está ahí. Ah, bueno. Y nos hubiera tocado perder. En otro de los casos, no se me olvida a mí, estábamos cotizando unas bodegas. El proyecto andaba cerca de 70 millones de lempiras. Y para iniciar el costeo del proyecto, yo coloqué unos valores de arena y de grava promedios. Creo que le puse 200 lempiras a la arena y 200 lempiras a la grava, el mismo valor. Algo así. Resulta que cuando nos damos cuenta, la arena y la grava obviamente no valían eso. Y ya habíamos presentado una oferta. ¿Qué creen ustedes que hicimos, muchachos? Se absorben esos costos por cuestiones que desconocemos. Entonces es ahí donde usted dice, ah, pero yo dejé una contingencia de un 2% y ahí la utilizamos. De esta forma nosotros vamos a determinar lo que es una curva de uso de los recursos como la que podemos observar en el gráfico 11. Mes 1, mes 2, mes 3 hasta llegar al mes 10 y los costos establecidos en el eje de las Y. Con esto, ¿qué les quiero decir, muchachos? O qué les voy a pedir para el día del examen. Que desarrollemos un cronograma de tiempo del proyecto que ustedes
presentaron el parcial anterior. Y amarrado a eso, una curva de uso de los recursos. 2 actividades para nuestro entregable del tercer parcial. Cronograma de trabajo y curva de uso del S de uso de los recursos. ¿Están claros, muchachos? Ahí Sí, si no- sería del proyecto, ¿verdad, ingeniero? Que Así es. realizamos. Así es, Luis, del proyecto. Bien, si no hay más, feliz noche. Nos miramos mañana. Elder, diga. Seguiremos trabajando individual en este trabajo, así como habíamos quedado en este parcial. Mm, ¿Qué prefiere? Sí, ¿verdad? Individual. Por mí no hay problema. No. Individual vamos a hacerlo. Listo, muchachos. Feliz noche.